Y pues el día de hoy vengo a presentar cómo podemos programar de manera matricial un modelo de regresión utilizando Mata, ¿de acuerdo? Y esta herramienta Mata nos va a servir para crear matrices y ya cuando tenemos digamos, un conocimiento avanzado en modelación econométrica, podemos desarrollar modelos estructurales, por ejemplo, un bar estructural, y donde es necesario incorporar matrices a nuestros modelos. Entonces, básicamente, esta ahorita les voy a hablar sobre la programación matricial y finalmente un ejemplo aplicado a una regresión con dos variables. ¿Bien? Vamos a mirar primero Mata y cómo podemos meter matrices, cómo podemos hacer cálculos, sacar inversas, traspuestas, todas estas cosas, como para que vayan a... Listo, Rosa. Listo. Bien, entonces, desde el lanzamiento de la versión 9 en Stata, bien, Stata como que ha procurado programar y que algunas personas de la comunidad programen, digamos, con qué propósito. Y es que Stata no nos va a solucionar todo en la vida. Bien, entonces, digamos, yo quiero calcular el coeficiente de Gini o cualquier tipo de procedimiento que Stata no tenga y seguramente la comunidad ya lo ha programado. ¿Y cómo programa en Stata? Muy sencillo, con los programas puntuado que vienen asociados a una programación matricial. Y es así como se programa en Stata y traer archivos externos de programación. Entonces, desde la versión 9, Stata incorporó dentro de sus módulos la programación matricial llamada Mata, ¿de acuerdo? Y trae las mismas capacidades que puede tener cualquier operador matricial como MATLAB, R, OS o Gauss, ¿de acuerdo? Es muy sencillita la herramienta y además de eso, Stata, dentro de su gran manual en PDF, está un ejemplo no, está más bien como el paso a paso para empezar o para iniciar el proceso de programación matricial. Bien, entonces podemos interactuar con él desde la ventana de comandos, ¿m? O desde la manera interactiva desde las ventanas. Bien. Entonces, las funciones pueden ser tan útiles como tan complejas las requeramos. Y eso siempre va a ir acompañado de los logaritmos, de los algoritmos matemáticos, geométricos, lógicos y de algunas condiciones que tenemos que tener para empezar con la programación. ¿De acuerdo? Cuando estamos trabajando en Mata, se pueden incluir rutinas como optimización, solucionador de ecuaciones, descomposiciones, rutinas de un sistema de valor propio y funciones de densidad de probabilidad. Estas funciones, de Mata pueden acceder a las variables desde Stata y se pueden además trabajar con matriz Stata, pueden además trabajar ustedes pueden cargar la base de datos de donde quieran, desde un texto o desde una hoja de Excel o desde un servidor y podemos trabajar desde Mata o crear nuestras propias matrices virtuales. Entonces, voy acá a abrir Stata, ¿bien? Y les voy a decir dónde está la documentación. ¿M? Acá yo puedo ir acá a Help, ¿m? Y acá está la documentación PDF. Una vez abierta, acá aparecen los módulos, ¿m? Gráficas, funciones, y acá la que me interesa es Mata. ¿Bien? Entonces, en Mata, ¿qué podemos encontrar? Vamos acá al índice. ¿M? Entonces, lenguaje de programación, una pequeña introducción, las funciones de Mata y un glosario. ¿Bien? Acá ustedes pueden, obviamente son 1029 hojas para que se diviertan. Obviamente no tenemos todo este tiempo para tomar esas 1029. Eso sí ya es trabajo independiente. Ese sí ya es su propio trabajo. ¿Bien? Eso es como una pequeña introducción y finalmente el modelo de regresión. Entonces acá está el pequeño manual. Yo le digo pequeño manual porque no le voy a decir extenso. He visto manuales más extensos que este. Pero podemos ir a una introducción. ¿Bien? Ese sería el manual. Sigamos acá con la presentación. Bueno, entonces, en Mata, ¿qué podemos tener? Tenemos la posibilidad de tener números reales
y números complejos también llamados imaginarios. ¿Bien? Por ejemplo, la raíz de un número negativo. No existe, pero si lo colocamos de manera imaginaria con un sufijo i, posiblemente nos va a calcular esto. Bien, podemos admitir números binarios y de cadena, y estos caracteres de longitud para cadena, es decir, alfanuméricos, pueden soportar hasta 2.147.000 observaciones. Bien. Mata utiliza rutinas LAPACK para sus características de matriz avanzadas, como la descomposición de Cholesky, descomposición LU, la descomposición QR, descomposición SB, valores y vectores propios y solucionador matricial. ¿Ve? Un lenguaje de programación de matrices evalúa expresiones de matrices como, por ejemplo, yo creo que los que saben de regresión saben que un beta se calcula de manera matricial de la siguiente manera, ¿cierto? La inversa de la matriz que x transpuesta por x, todo eso multiplicado por x transpuesta por y. Y así sencillamente calcularíamos beta. Y eso es como se hace una regresión en Excel, en Stata, en IBIOS, en cualquier paquete. ¿Listo? De esta manera matricial. Las matrices deben obedecer un tamaño, ¿cierto?, de 80 filas o columnas. ¿Listo? A pesar de que el lenguaje matricial de Stata contiene comandos como acumulación de matrices que se pueden construir a partir de productos de matrices o matrices cruzadas, cualquier longitud puede soportar Stata. ¿Bien? Obviamente, esa longitud o todo lo que trabaja Stata en RAM va a depender del hardware que ustedes tengan en sus equipos, en sus estaciones de trabajo. ¿De acuerdo? Dependiendo de la versión o como llama Stata los flavors, tanto el Special Edition como el multiprocesador, tenemos la capacidad de obtener una mayor cantidad de observaciones en RAM. ¿De acuerdo? Entonces, las matrices en Stata tienen un inconveniente principal, y es que las matrices grandes consumen grandes cantidades de memoria, y eso de pronto en los grandes procesos o en la gran programación que tiene en Stata, esos procesos se pueden demorar mucho. ¿Bien? Y esa operación puede convertir en Stata en algo lento. ¿Bien? Pero de todas maneras, si nuestro equipo cuenta con 8 memorias de RAM y pues todas las condiciones técnicas del equipo, pues no creo que exista ningún problema. ¿De acuerdo? De una vez reitero, el lenguaje de programación MATA puede eludir estos problemas de memoria mediante la creación de matrices con contenidos, y esto es lo que hace referencia a las matrices virtuales. ¿De acuerdo? Estas matrices virtuales, o también llamadas puntos de vista, tienen una sobrecarga mínima en términos de consumo de memoria. ¿A qué voy con esto? Y es que si yo tengo una super encuesta de hogares, yo la puedo convertir en una matriz, la meto en una matriz virtual, y esto ya hace que la comprensión en Stata sea óptima. ¿De acuerdo? Mata puede acceder a las variables en Stata en macros locales o globales, también escalares, matrices, y modificar el contenido de estos objetos según sea nuestro requerimiento. Estas matrices virtuales o en vista, estas modificaciones en esa matriz dentro de Mata modifica las variables de Stata y la componen en una vista nueva. Entonces voy a acá empezar con algunos fundamentos, ¿cierto? Súper importantes en Stata. ¿Y cuál es? Y es que cuando yo voy a empezar a programar en Mata, tengo que decirle a Stata que voy a empezar. Entonces le voy a escribir Mata. Automáticamente acá ya me reconoce de que ya estoy programando. Entonces, yo puedo decirle 2 más 2 y él me va a decir 4. Yo puedo decirle, mire, x es igual a 2 más 2, ¿cierto? Y decirle x, ¿a cuánto equivale? A 4. ¿Ven? Cosa muy diferente, acá voy a terminar la programación matricial en Mata, diciéndole final. Y yo acá hubiera colocado, mire, x es igual a 2 más 2 y mire, es un error. 2 más 2 es un error. ¿Sí ven? Entonces, si yo incorporo
Al principio de la programación mata, ya le estoy diciendo a Stata que ya voy a empezar a programar. Y ya puedo ejecutar comandos directos, ¿m? Operaciones algebraicas, operaciones entre matrices de manera directa. ¿De acuerdo? Entonces, voy a seguir acá. Entonces, yo puedo ejecutar esto. Voy a decirle raíz cuadrada de 4, miren, sqrt de 4, 2, pero ¿qué pasa si le digo sqrt de menos 4? Es un número imaginario, ¿verdad? Miren, valor perdido, puntico. Pero ¿qué pasaría si yo quiero trabajar con números imaginarios? Entonces le voy a decir sqrt 2, perdón, 4. Yo acá lo tengo en las presentaciones. Si ustedes me pasan sus correos o me mandan un correo, al final se los voy a mostrar y ahorita también se los voy a adjuntar ahí a la ventana. miguel.bello@software-shop.com. Les mando la presentación y les mando el do file, ¿de acuerdo? Entonces, tengo acá un número imaginario, pero yo le puedo colocar y puntico y acá, miren lo que me hace. ¿Mm? Ya sabemos que la raíz de un número negativo es un valor perdido, ¿cierto? Un número imaginario, no existe. Pero si yo le coloco acá de que voy a trabajar con números imaginarios, claro, Cintia, por supuesto. Ahorita les mando mi correo para que me manden ahí sugerencias, comentarios, lo que sea. Profesor, que cómo se hace un bar estructural con un modelo sobreidentificado, lo que sea, algo. Me escriben ahí al correo. ¿Bien? Que cómo pronostico el precio del petróleo, también hay. ¿Listo? Entonces, cualquier cosa. Entonces, sigamos con esta presentación. Y mire que si voy a trabajar con números imaginarios, puedo utilizar esta expresión. ¿De acuerdo? Y mire, dosis. Listo. Así como comienzo la programación en Mata, digitando el comando Mata, la termino diciéndole final. ¿De acuerdo? Final. ¿Qué más podemos hacer? Y como vamos a utilizar matrices, ¿cierto? Matrices, vamos a utilizar vectores y vamos a utilizar escalares. ¿Cómo puedo crear columnas y cómo puedo crear filas? Muy sencillo. Para unir columnas es tan sencillo como decirle una coma, una comita. Acá me dice, tal cual. Sí, Edgar. Tú con Mata puedes programar lo que sea, simulación, lo que sea. Obviamente tienes que tener un conocimiento o también mirar los manuales o mirar la comunidad, pero tienes que tener un conocimiento muy amplio en la formulación de las matrices. ¿Bien? Y eso es lo que hace. Eso es lo que hace Risk Simulator, eso es lo que hace EBIUS, eso es lo que hace MATLAB. Siempre, programación entre matrices. Otra cosa es que nosotros no vemos el procedimiento matricial. Nosotros nomás le decimos regresión, Y en función de X y punto. Sale el ANOVA, sale nuestros coeficientes, sale el R cuadrado, pero ¿qué hay detrás de eso? Programación matricial. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para unir columnas, ¿cierto? Es con la coma y para unir filas vamos a utilizar el backslash, ¿listo? Diferente al de división. El de división se llama forward slash. Bien, entonces voy acá a unir, por ejemplo, voy a colocar acá stata, voy acá a colocar porque acá voy a utilizar tanto mi presentación como la programación. Entonces yo le puedo decir, mire, x es igual a 2,2 y le voy a decir x. Y mire, esto es un vector, ¿cierto? Un vector, la matriz más sencilla, igual que un escalar, la matriz más sencilla. Escalar, uno por uno, y vector, una columna o una fila. ¿Bien? Aquí está. Aquí está. Pero si le digo ahora x es igual a 3 backslash 5 y le coloco x, miren lo que tengo. ¿Listo? Entonces, fíjense lo que yo estoy haciendo acá. Las comas se utilizan para unir, ¿qué? Filas o columnas. Columnas, miren, esto es una columna. Y el backslash sirve para unir filas. Filas.
Otra cosa importante, imaginemos que yo quiero rellenar. ¿Mm? Ay, por acá es que abriendo views. Si yo quiero rellenar, por ejemplo, desde 2 hasta 10, ¿listo? Le puedo colocar puntos suspensivos, miren. ¿Mm? Y no tengo que estarle diciendo a Mata 2,3,4,5, sino que con esos dos puntos suspensivos puedo generar esas observaciones. También puedo hacer otra cosa. Voy acá a crear otro. Y es igual a 2 punticos, 5. Y le voy a decir que Y. Mire lo que hizo. ¿Mm? Lo que yo estoy haciendo con 2 punticos para generar tantas columnas como queramos, yo puedo decirle 2 punticos para generar tantas filas como queramos. ¿Bien? Acá voy a generar una supermatriz. Una supermatriz M1. Y mire lo que tendría acá. Una matriz 3×3. Donde estoy combinando ¿qué? Columnas, mire, 1, 2 y 3. Mírenlo acá. 1, 2 y 3. Estoy combinando una fila y esa fila tiene 4, 5, 6. La siguiente fila tiene 7, 8 y 9. ¿De acuerdo? Entonces, muy sencillo. ¿Cómo puedo combinar columnas? Con las comas. ¿Cómo puedo combinar filas? Con el backslash. ¿Cómo puedo digitar números secuenciales, pero que me da pereza escribirlos todos? Pues muy sencillo. Utilizo los 2 puntos suspensivos o 2 puntos, dependiendo de lo que quiera utilizar. ¿Bien? Esos son los operadores en Mata. Vamos a seguir con otros operadores. Y es que cuando estamos utilizando matrices, a mí me interesaría que la transpuestas. ¿Listo? Listo, Rosa. Cuando no sean secuenciales, pues los tendrías que escribir. 2,5,10,100. Pero cuando son secuenciales, pues yo le puedo decir puntos suspensivos o 2 puntos. Otra cosa en los operadores, y es que cuando vamos a trabajar matrices, y eso lo vamos a ver en regresión, es que a mí me interesa la transpuesta. ¿Listo? Esa transpuesta yo la puedo utilizar diciéndole nomás el apóstrofe que yo tengo en el teclado, y por lo general ese apóstrofe está al lado del número 0. ¿Bien? Entonces, si yo voy a escribir esta fórmula, ¿listo? Aquí, por este lado. Y miren, ¿esto qué sería? Solo una fila. Pero si yo le digo transpuesta, ¿cierto? Y ahora le voy a escribir esto sin la transpuesta. Miren lo que voy a tener ahora. Miren, miren. Esto, acuérdense que el backslash son columnas, filas, 1, 2 y 3. Pero si le hago el apóstrofe, miren lo que convierte. Convierte una matriz. Acuérdense que las matrices son así, ¿no? ¿Cuántas filas tiene esto? 3, ¿cierto? 3 por 1. 3 filas, una columna. Pero si yo le digo que me la transponga, ¿cierto? Colocándole este apóstrofe, miren lo que lo convierte. En una fila por 3 columnas. ¿De acuerdo? Utilizando ese operador. Bien. ¿Qué más puedo utilizar? Y voy a crear este cálculo. Miren, voy a multiplicar esta matriz por esta matriz. ¿Listo? Entonces voy a colocar acá en mi programación esto mismo, ¿cierto? X, mírenla, tengo Y acá, ¿listo? Acuérdense que para multiplicar matrices, ¿yo qué tengo que tener? Voy a colocar acá algo. Acá son filas por columnas, ¿cierto? Filas por columnas. Esto también es filas por columnas. Siempre cuando ustedes vayan a multiplicar una matriz, el número de columnas de la primera, voy a colocarlo de otro colorcito, el número, uy, se me borró, bueno,
Voy a colocarlo otra vez. Filas por columnas, filas por columnas. Siempre el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. ¿Listo? Y la matriz resultante va a ser estas filas por estas columnas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿será que se puede multiplicar X por Y? Por supuesto. ¿Y la matriz resultante qué sería? Pues un escalar. ¿Cierto que sí? Miren, yo acá cuántas filas, voy acá a borrar estas cosas. ¿Cuántas filas tenemos acá? Tenemos una fila, ¿cierto? Tenemos una fila, una fila. ¿Y cuántas columnas tenemos? Tenemos dos. ¿Cuántas filas tenemos acá? Dos. ¿Y cuántas columnas tenemos acá? Una. ¿Cierto? Miren que el número de columnas es equivalente al de filas. Entonces podemos, ¿qué? Multiplicar. Y la matriz resultante, ¿qué sería? Sería un escalar. Miren, uno por uno. ¿Bien? Entonces yo le voy a decir acá a esta data, mire, una matriz W va a ser igual a la multiplicación entre X y Y. ¿Y la matriz resultante cuánto sería? Miren, 21. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría con lo siguiente? A mí no me interesaría, a mí no me interesaría multiplicar matrices. A mí lo que me interesaría multiplicar son términos. Es decir, que multiplique este 2 con este 3, obtenga un valor, y multiplique este 3 con este 5 y obtenga otro número. Eso es lo que se llama como colon operator. ¿Listo? No hace una multiplicación de matrices, sino multiplicación término a término. Entonces voy a decirle, mire, W va a ser igual a X transpuesta, ¿cierto? Utilizo el operador colon, dos puntos, multiplicado por Y. Voy a decirle W que es igual. Y mire lo que hizo. Dijo, mire, voy a transponer X. Es decir, esto que está en filas, pásemelo a columnas. Entonces quedaría 2, 3, ¿cierto? Quedaría algo así. Es más, yo acá lo puedo colocar. X transpuesto. Mire, 2, 3. ¿Listo? Quedaría 2, 3. Multiplíquelo por Y. ¿Y yo qué tengo en Y? 3 y 5. Y mire lo que hace. 3 por 2 casi siempre da 6. Y 5 por 3 casi siempre da 15. Miren. Bien. Eso es lo que se llama colon operator. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a utilizar para hacer el estadístico de prueba en nuestra regresión. Vamos a seguir con nuestra presentación acá. Muy bien. ¿Qué más operadores hay? Y es que nosotros podemos utilizar funciones de escalar, ¿listo? Para multiplicar matrices o sobre elementos de matriz. Entonces yo acá tengo una matriz X, una matriz Y, ya sabemos la multiplicación entre matrices, ya sabemos el colon operator, ¿cierto? Podemos tener relaciones, comparar matrices, mire, si X es igual a Y, pues me va a mostrar un 1, en caso contrario me va a mostrar un 0, algo que pasa con los condicionales en cualquier tipo de programa, siempre el verdadero es 1, el falso es 0, puedo decirle, mire, X es mayor a Y, X es menor a Y, construir matrices y sacar raíz, ¿listo? Algo que habíamos visto al principio. Otra cosa importante y es la edición de las matrices. Entonces voy acá a escribir esto, mire, otra vez X, 1, 3, 7 y 5. Muéstreme esa matriz, pero yo le puedo decir lo siguiente, mire, yo quiero crear un escalar A. ¿A qué va a ser igual ese escalar A? Entonces le voy a decir a X, que es mi matriz, y le tengo que abrir corchetes, ¿listo? ¿Qué posición? Fila 1, posición 4, por ejemplo, ¿listo? Quiero crear un escalar con esa posición. Entonces adivinen a qué va a ser igual a. Pues buscamos fila 1, columna 4. Fila 1, columna 4. ¿Listo? Es igual a 5. Entonces, es este. Muy bien. Y lo voy a decir A y miren, 5. ¿De acuerdo? 5, miren.
Ahora, ¿qué pasa si yo quiero editar un valor? Muy sencillo, le digo, mire, esa matriz que se llama X, abro corchetes, ¿en qué posición? Le voy a colocar 1 y 1. ¿Bien? ¿Va a ser igual a qué? Entonces yo le puedo colocar un valor, digamos, 80. Es decir, reempláceme el valor que está en la primer fila y en la primer columna, ¿por qué valor? Por 80. Entonces le voy a decir X, a que es igual, y miren, me lo cambia. ¿Ven? Entonces puedo editar cualquier posición, siempre indicándole qué posición voy a editar. Fila, siempre acuérdense, fila y columna. ¿Listo? Fila 1, columna 1. Y puedo editar, decirle, mire, tome el valor de 80 y lo reemplaza. Bien, vamos a seguir. Estadísticas descriptivas. ¿Qué estadísticas descriptivas ustedes conocen? Muy sencillo, los momentos de una variable o los momentos de una distribución de probabilidad. Obviamente acá no aparecen los momentos. La suma no es un momento, pero acá sí aparece la media, la varianza y la correlación que puede existir entre la matriz. Entonces voy a escribir esta misma matriz y este material ustedes lo van a tener. Cuando me escriban el correo lo van a tener. Entonces Y, mírenlo, una matriz 3 por 3 y a mí ¿qué me interesaría? Ah, la suma de Y. 45, suma todos los valores. Me gustaría sumar las filas. Entonces la suma de las filas de Y. Mírenla. Me crea este vector con la sumatoria de las filas. ¿Qué pasaría si le digo súmeme las columnas? Miren lo que sucede. Otro vector. La media, min, de esa matriz. Acá me aparece. También le puedo decir la varianza de esa matriz. La matriz. Y también puedo decirle pues la correlación. Aquí está. ¿De acuerdo? Simétrica. ¿Bien? Puedo utilizar todas estas estadísticas descriptivas. Obviamente, esto es un súper resumen de las 1090 páginas, ¿no? Hay muchas más, muchas más. Vamos a seguir con el siguiente modulito, que son las características de una matriz. ¿Y cuáles son las características de una matriz? Ustedes saben que hay una diagonal, la diagonal principal, hay una traza, ¿cierto? Que la traza simplemente, ¿qué es? Acá aparece la descripción. La traza de una matriz cuadrada X de n por n, siendo n el tamaño de las filas, obviamente acá se me fue porque es n por m, bueno, lo que sea, está definida como la suma de los elementos de la diagonal principal de X. ¿Bien? Eso es la traza. La diagonal, ya sabemos, diagonal principal. ¿Y la traza qué es? La sumatoria de esa diagonal. El determinante de una matriz. Acuérdense, el determinante de una matriz. El rango de una matriz. Acuérdense que el rango de una matriz es el número de líneas de esa matriz que son linealmente independientes. ¿Bien? Que son linealmente independientes. Y la inversa de una matriz. Estos conceptos ustedes los tienen que tener muy claro cuando vayan a programar y especialmente cuando vayan a hacer regresión. ¿Y por qué? Y es que acuérdense que por qué un modelo de regresión lineal no se puede trabajar con variables dummy, ¿cierto? Con intercepto. Siempre tenemos que eliminar una categoría y eso es lo que genera multicolinealidad. ¿Y por qué no se pueden llevar a cabo eso? Y simplemente es el hecho en que mi matriz es singular. Y si mi matriz es singular, el determinante es 0 y la inversa de esa matriz no se puede calcular. ¿Bien? Por eso genera problemas de multicolinealidad y el método de mínimos cuadrados ordinarios va a tener errores. ¿Por qué? Porque la matriz es singular. ¿Por qué es singular? El determinante es igual a 0. ¿Bien? Toca tener esos conceptos claros. ¿Bien? Entonces podemos hacer, muéstrame la diagonal, hágame la traza, el determinante, hágame el rango de la matriz y la inversa de esa matriz. ¿Bien? Por acá tenemos preguntas. A ver, vamos acá. Y bien. Bien, las preguntas, por favor, me las hacen en el chat. No me las hagan
preguntas y respuestas. A mí me gusta que todos miren las preguntas de todos y que de alguna manera interactuemos. ¿Bien? Preguntas y respuestas. Y acá en el chat. Bien, entonces vamos ya con el ejemplo práctico, que es el modelo de regresión lineal con K variables. Creo que ya todo el mundo sabe que es una regresión, ¿cierto? ¿Para qué sirve la regresión? ¿Qué técnica utiliza para estimar los parámetros, ¿cierto? Mínimos cuadrados ordinarios. Lo que busca es minimizar la brecha entre mi valor observado y el valor estimado, ¿cierto? O las diferencias verticales. Entonces, acá tenemos un modelo o la función de regresión poblacional. Voy a hacer esto más grande, ¿cierto? Y en función de qué? De algunas variables independientes, donde acá tengo los betas y esos betas son los que tenemos que estimar. Bien, esta ecuación que yo tengo acá de regresión poblacional se puede expresar de manera abreviada de la siguiente manera. ¿Listo? Y son ecuaciones simultáneas de cada individuo. Fíjense que cada I toma un número, siendo este para el primer individuo, segundo individuo y así hasta n, ¿de acuerdo? Esto se puede representar matricialmente de la siguiente manera. Y siendo un vector n por 1, ¿cierto? De variables dependientes, por ejemplo, consumo, demanda, lo que sea, lo que yo quiero expresar. Acá una matriz, ¿cierto? N por K, donde K es el número de parámetros que vamos a estimar. Y siempre se le va a incluir un vector, ¿cierto? O una columna de unos. Y estos unos que me representan la constante. ¿Bien? Los parámetros que vamos a estimar y finalmente el choque o la perturbación aleatoria. Ese componente aleatorio que captura todas esas variables que fueron omitidas o la mala especificación del modelo. Siempre. ¿Bien? Esa aleatoriedad que puede existir en mi modelo. ¿Bien? También es un vector columna n por 1. ¿Listo? Donde n hace o denota el número de perturbaciones del error. ¿Bien? Supuestos del modelo clásico de regresión. Y ya creo que sabemos pues los principales, ¿cierto? El valor esperado de los errores a que tiene que ser igual a 0, ¿cierto? La varianza del error a que debe ser igual a una constante. Y matricialmente esto denota de que el valor esperado de la multiplicación de los errores y de los errores transpuestos es igual a la varianza multiplicada por una matriz de identidad. Y ustedes saben que una matriz de identidad, la diagonal principal, ¿qué es? Son unos. ¿Bien? Entonces esto denota que la varianza es constante. Muy bien, la matriz esa que yo les había mostrado antes, esta, ¿cierto? De variables independientes, incluyendo acá el intercepto, es no estocástica. Es decir, consiste en un conjunto de números fijos. ¿Bien? O sea, es determinista. ¿Bien? Este rango, miren, y este era el supuesto que yo les decía en multicolinealidad, y acuérdense, el rango, ¿cierto? Independencia, tiene que haber independencia entre mis variables independientes. ¿Sí? Si no hay independencia, es decir, que existe dependencia o hay alguna configuración lineal, no podemos hacer nuestro modelo. ¿Bien? ¿Por qué se presentaría multicolinealidad? Porque ese determinante sería igual a 0. ¿Bien? Y finalmente tenemos el vector de los errores, donde estos errores, uy, se me fue, estos errores se tienen que distribuir con una media 0, ¿cierto? Que es mi primer supuesto, ¿cierto? Y mi segundo supuesto tiene que ser constante. Es decir, que esta distribución de probabilidad se comporta como una normal con media 0 y varianza constante. ¿Bien? Esos son los supuestos, tanto en notación escalar como en notación matricial. ¿Bien? Entonces, una vez estimemos nuestros modelos, y acá cometí un gran error, pero bueno, lo voy a dejar. Y es que para obtener la estimación de estos betas, no, aquí está bien, sí. Si hubiera colocado acá Y gorrito, por ejemplo, Y gorrito, Y estimado, esto no existe, ¿cierto? Esto tampoco existe, pero no está. Pensaba que había cometido ese error, pero no.
Bien, entonces para estimar esto se utilizan mínimos cuadrados ordinarios. ¿Y qué intenta esa técnica? Pues muy sencillo. Miren que los coeficientes acá, mire que todo están sumando, todo esto está sumando. Voy a colocar acá. Todo está sumando. Lo que me interesaría son los errores, ¿cierto? Entonces, esto que está sumando pasa al otro lado a restar, miren. Le agrego sumatoria, porque son muchos índices, muchos individuos, una serie de tiempo, posiblemente, y lo elevo al cuadrado, ¿bien? Igual al aquí al cuadrado. ¿Y qué es lo que hace mínimos cuadrados ordinarios? Y es que deriva estos errores al cuadrado en función de cada parámetro que vamos a estimar, ¿bien? Cada parámetro que vamos a estimar, cada variable, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas tendríamos esta ecuación, ¿listo? Entonces miren lo que yo les coloco acá en las diapositivas, y es que en forma matricial el proceso consta de diferencial parcialmente respecto a cada beta e igualar a cero las expresiones resultantes, ¿listo? Con el objetivo de estimar estos betas, ¿bien? Pero yo tengo esto, y es que esto digámoslo, me está incomodando. Entonces, simplemente como yo estoy multiplicando matrices, este proceso de pasar esto acá se conoce como inversa. ¿Listo? Como inversa. ¿Listo? Como inversa. Pero sabemos, ¿cierto? Y yo les había mostrado que si yo multiplico la inversa, eso es una propiedad de las matrices. Si yo multiplico la inversa, mire, de esta misma matriz que voy a tener, una matriz identidad. Bien, si tengo una matriz identidad cuya diagonal es 1, pues esto se me va y tendría finalmente mi modelo. Bien, mi modelo no, mi estimación de parámetros. Bien, y de ahí sale la manera matricial con que se calcula cada coeficiente beta. ¿Bien? Y acá coeficiente de determinación, y ya terminamos acá pues la presentación, digámoslo, magistral y aburrida de esta cosa. Bien, entonces miren mi correo. Entonces me pueden escribir: Miguel Ángel, solicito el material de apoyo, lo que sea, diapositivas, do file, stata, lo que sea, a este correo. Bien, miguel.bello@software-shop.com. Bien, entonces ahora sí pasemos a stata. Bien, voy acá a agrandar esto y lo voy a dar clear. ¿Listo? Bórreme todo. Le voy a decir, pero antes de eso tengo que decirle finalice mata, porque acá no me reconoce el comando clear. Le voy a dar clear, le voy a dar cls y me limpia la pantalla. ¿Bien? Ahora, voy a importar, yo por acá tenía una basecita, voy a trabajar este simple modelo, miren. Entonces es muy sencillo pasar esto a Stata. Entonces yo le voy a decir control C, voy acá, le digo un comando edit, ¿cierto? Le digo control B. Entonces acá me dice, mire, la primera fila trae el nombre de las variables. Sí, trae el nombre de las variables. Y acá exactamente me las vincula. ¿Ve? Entonces tengo una variable y una variable x, una variable dependiente y una variable independiente. Entonces, para comenzar con mata, tenemos que decirle a stata mata. ¿Listo? Y voy a escribir el siguiente comando. std view. ¿Y esto con qué propósito? Y es que yo voy a vincular esta base de datos a la programación matricial. Y esta es la manera de vincular. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a decir. STView y es igual a mi y. Mi y. Muy bien. Y acá ya queda guardado en RAM. Entonces si yo le digo y, miren lo que me aparece. El vector. Voy a hacer, pero me faltó algo muy importante. Voy a finalizar acá algo. Y es lo siguiente, acuérdense que para introducir nuestras variables independientes, yo tengo que generar una constante, ¿cierto? Entonces le voy a decir a stata, mire, genéreme una constante igual a 1, punto. Eso captura ¿qué? Mi parámetro constante, mi beta 0. ¿Bien? Ahora si vuelvo a mata,
y vuelvo a decir Y. Mire, queda guardado en memoria RAM. Queda guardado en memoria RAM. Ahora, voy a hacer exactamente lo mismo, pero con Y. Entonces, ctview x es igual a punticos y acabo de escribir, mire, x, ¿cierto? Y le voy a decir, mire, acuérdense que la coma, ¿qué es? Columna, ¿cierto? Listo, comas. Y voy a meter la constante. Constante, constante. Cuidado, acá lo que hagamos con mayúsculas se deja con mayúsculas, ¿bien? A diferencia de Evius. En Evius ustedes sí pueden trabajar con mayúsculas, con minúsculas, lo que sea, y es indiferente, ¿bien? Acá sí, como yo dije que constante era con mayúscula, pues es con mayúscula. Y le voy a decir X. Ah, pero acá me faltó otro paréntesis y ahora sí tengo X. Bien. Constante. Oye, ¿por qué no me está escribiendo esto? Lo voy a decir acá end. Voy a escribirle mata y acá X. ¿Por qué no me está diciendo esto? A ver, ¿qué estoy escribiendo mal? A ver, STView X. No veo ningún problema alguno. X es igual a STView. ¿Por qué no me la está capturando? Constante. Constante la escribí bien. Listo, perfecto. Acá ya la tengo. ¿Bien? Muy bien. Entonces voy a calcular los betas. ¿Y se acuerdan la fórmula que estábamos viendo por acá? Va a calcular los betas. Entonces, miren los betas cómo se calculan. Miren, súper sencillo, miren. X traspuesta por X, esto inversa multiplicado por X traspuesta por Y. Y así calcularía los betas. Entonces, voy a decirle beta es igual a la inversa, ¿cierto? ¿De qué? De X traspuesta por X y esto multiplicado por X traspuesta Y. Y le voy a decir acá beta. Y miren, calculamos los betas. Y es que yo acá también les traía el ejemplo resuelto en Excel. ¿Ven? Mírenlo. El intercepto y el beta asociado a mi variable X. ¿Listo? 2445, 050. Miren, 2445, 050. ¿Bien? ¿Todo en orden? Muy bien. Entonces, perfecto, Rosa. Voy a calcular los residuos. ¿Y con qué propósito tengo que calcular los residuos? Y es que para estimar los errores de cada parámetro, ¿cierto? De beta 1 y de beta 0 para después hacer inferencia estadística, pues yo tengo que tener los errores, ¿bien? Pero antes de calcular los errores, ¿cierto? El error típico, yo tengo que tener N y K, siendo N el número de observaciones y K parámetros a estimar. Entonces le voy a decir N. N a que va a ser igual al número de filas de X. K a que va a ser igual, pues al número de columnas de X. ¿Bien? Entonces, si yo le digo N, mire, son 10, y K son 2, ¿cierto? Constante y mi variable. Esos son mis parámetros a estimar. Entonces, le voy a decir, calcúleme los residuos, y ustedes saben que los residuos, ¿qué es? Yo tengo acá mi modelito, Y es función de X beta, ¿cierto? Más los errores. Entonces, ¿a qué va a ser igual a los errores? Pues X menos XB es igual a los errores, ¿cierto? Muy bien. Entonces voy a calcular los residuos. Entonces los residuos van a ser iguales a Y menos X por beta. Y puedo decirle residuos. Y acá tendría los residuos. ¿Bien? Los residuos. Entonces, voy a calcular los errores. ¿De acuerdo? Pero la desviación de los errores. Acuérdense que en la tabla NOVA
¿Yo qué tengo? Suma cuadrados de la regresión de los residuos. ¿Bien? Y yo tengo acá el promedio de los cuadrados y el promedio de los residuos. Y esto es lo que yo voy a calcular a continuación. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser igual a los residuos, residuos transpuesto, ¿cierto? Por residuos, dividido n menos k. Y tendría esto. Y miren, esto de acá es exactamente lo mismo que tengo acá. Mírenlo. ¿Ven? Uy, qué color tan feo, ¿cierto? No, me gusta este. Bien. Coeficiente, y miren, 42.15 y 42.15. Pero acá, ¿qué me interesaría calcular? Y es el error típico o error estándar. ¿Y a qué es igual eso? Muy sencillo, a la raíz cuadrada de este error. ¿Y yo qué tendría acá? El error típico. Mírenlo, 6.49. Y acá tendría, miren, el error típico, 6.49. ¿Ven? Una vez calculado ese error típico, ¿yo qué puedo hacer? La matriz de varianzas y covarianzas para calcular los errores de estimación de cada parámetro. Entonces, matriz de varianzas y covarianzas va a ser igual a esos errores que yo calculé antes por la inversa de x transpuesta por x. ¿Ven? ¿Esto qué me daría? La matriz de varianzas y covarianzas. Pero acá lo que me interesaría no es la covarianza, sino la varianza de cada parámetro. Entonces yo le puedo decir, mire, calcúleme los errores estándar de los betas, que va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De la diagonal principal. Entonces le voy a decir diagonal de Markov. Y acá ya tendríamos los errores. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a incorporar todo esto para que me los muestre. Entonces le voy a decir beta, ¿cierto? Y así. Y miren, ¿qué tengo acá? Los betas y los errores. Entonces, confirmemos esos errores. 0.035, 6.41. Mírenlo acá. 6.41, 0.035. Exactamente los mismos. ¿Ven? Ahora, ¿cómo hago para calcular el t estadístico, para hacer inferencia? Lo voy a incorporar acá. ¿Ven? Miren lo que yo estoy haciendo acá. Y es que acá yo no le puedo decir divídame. ¿Listo? ¿Yo qué le tengo que decir? El operador punto a punto. Mírenlo, punto a punto. Y acá ya me calcularía el t estadístico, mírenlo. ¿Bien? El t estadístico. Bien. Ahora, voy a ir con la superecuación del r cuadrado. Entonces, el r cuadrado, ¿cierto? Es igual a ¿qué? Mírenlo acá que yo lo tenía acá en las diapositivas. Mírenlo. Beta transpuesto por x transpuesto por y menos n por y al cuadrado, siendo y la media de los valores de mi variable dependiente. Entonces le voy a decir, mire, mi beta transpuesto por x transpuesto y, ¿cierto? Menos n, tamaño de muestra, por, acá ya utilizo min, ¿se acuerdan que lo habíamos visto dentro de esos operadores? De y, esto al cuadrado, ¿cierto? Acá cierro paréntesis, dividido y transpuesta por y menos la media de y elevado al cuadrado. Bien, tendría esto. Y le diría r cuadrado. Y acá tendría mi r cuadrado.
¿Listo? Mi R cuadrado. ¿Bien? Y para finalizar, le decimos a mata que termine todo. ¿Bien? Entonces, eso era lo que yo les quería mostrar el día de hoy. ¿Cómo podemos hacer una regresión? ¿Cierto? Sí, esto es muy útil. ¿Y para qué? Esto, además de que sirve para programar y meter todos esos comandos en una programación matricial, además de esto sirve para muchas cosas. Digamos, para el mercado financiero, ¿para qué sirve el uso de las matrices? ¿Para hallar qué? La composición de una cartera, ¿cierto? Ustedes saben que el riesgo de un portafolio, ¿a qué es igual? El riesgo del portafolio es igual a la raíz, ¿cierto? De mis pesos por la matriz de varianzas y covarianzas por los pesos transpuestos, ¿cierto? En el mercado laboral, ¿para qué nos va a servir? Y hay algo que se conoce como descomposición de Oaxaca, ¿listo? Esa descomposición de Oaxaca me dice en qué porcentaje o en qué medida los hombres ganan más que las mujeres. Eso es como una especificación de la discriminación entre hombres y mujeres. ¿A partir de qué? De un proceso matricial. Mercado financiero, mercado laboral. ¿Bien? Y muchas aplicaciones más. ¿Bien? Entonces, como sugerencia a todo esto, leer las 1090 páginas, ¿no? La otra sugerencia, ¿cuál es? Y es que si ustedes quieren tener este do file, yo ahorita lo guardo como un do file, y esta presentación, ¿m? Me pueden hacer llegar un correo, ¿m? Solicitando el material a mi correo personal. Mi correo personal no, de la empresa. ¿Bien? Este es. Bien. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Quedó todo claro? Agradezco la participación de todos ustedes. Ya algunos me han acompañado en exposiciones de riesgos financieros, de IBIUS, de Stata, y les agradezco. Ah, la parte gráfica, Rosa. Ah, no, la parte gráfica pues no es necesario. Ya si tú tienes tus variables ya creadas, pues utilizamos el módulo de gráficas que ya tiene Stata. ¿Bien? Mira el módulo de gráficas que nos puede ofrecer. Si ustedes tienen ya la versión Stata 14, esta interfaz ya viene en español. A mí me gusta en inglés. No sé por qué. Soy reacio al cambio. Entonces puedo ir acá a gráficas y miren, todas las gráficas. ¿Listo? Barra, punto, tortas, histogramas de caja, contornos, todo. Mira, lo que tú puedes utilizar acá. ¿Bien? Y acá ya puedes utilizar gráficas. ¿Bien? A ver. No, no, Edgar. No. Bootstrap es diferente a simulación de Monte Carlo. ¿Listo? Bootstrap básicamente es sacar muestreos aleatorios de esa simulación de Monte Carlo, ¿cierto? Para hacer inferencias acerca de esa simulación que tú tuviste a partir de estadísticos. Y es que, bueno, yo tengo una simulación de Monte Carlo, ¿listo? Y la simulación de Monte Carlo, no sé, me dio una simetría de 3, no sé, me dio una curtosis de 4, ¿listo? Yo con ese muestreo repetitivo y aleatorio, conocido como Bootstrap, hago inferencia estadística a partir de este parámetro, ¿listo? Y construyo una distribución de probabilidad para cada momento de la distribución. Entonces, ¿qué tan probable es que sea 3? Y esto sí sería un bootstrap. Básicamente, y de pronto si ustedes leen Modeling Risk o escuchan a Dr. Moon, no sé, él dice que el bootstrap es hacer estadísticas de las estadísticas de la simulación de Monte Carlo. Es eso. ¿Ven? Hacer estadísticas de las estadísticas. ¿Listo? Bien. Ah, Rosa, claro. No, y es que esto se hace más complejo. Ya si tú quieres validar, digamos, supuestos como multicolonialidad, heterocedasticidad, omisión de variables relevantes, por ejemplo, el test de Ramsey, cambio estructural, ya tendrías que tener mejor dicho, algo súper avanzado y cómo se hacen esos procedimientos de manera matricial. Por ejemplo, imagínate programar, digamos, para corregir autocorrelación.
Hay diferentes maneras para corregir autocorrelación. Una de ellas es utilizar la matriz corregida de Nyquist-West, o la otra es el procedimiento AR1, que es el de Orkut. Imagínate hacer ese proceso iterativo en matrices, o sea, jamás acabas. Para eso vamos a tener una interfaz acá utilizando esas cositas, ¿bien? Obviamente, si tú quieres estudiar más, pues ya sabes, está acá Help, Documentation, y buscas en Mata todas esas programaciones, ¿de acuerdo? Obviamente tú vas a decir lo siguiente: ¿para qué voy a hacer esto de manera matricial? ¿Con qué propósito? Y es que, ¿para qué vamos a utilizar Mata? Coeficientes. ¿Listo? A mí me gustaría tener los coeficientes. O de pronto alguna característica de la matriz que dentro de la programación de la regresión, es que mira, yo acá le dije end, ¿cierto? Listo. Y le voy a decir regres y en función de x. Mira. Pero ¿qué hay detrás de esto? Y eso es lo que yo hice. Mira, exactamente lo mismo. ¿Bien? Entonces, lo ideal sería, bueno, ¿para qué voy a utilizar la programación? ¿Será que es necesario programar de manera matricial para validar los supuestos? Pues no creería. ¿Por qué? Porque ya tengo acá la interfaz. Entonces tú haces acá, te metes a modelos, regresión diagnóstico, especificación, y acá están todos los supuestos. Mira, está el factor inflador de varianza para multicolinealidad, está la matriz de White para procesos heterocedásticos, homocedásticos. Acá está el otro, ¿cierto? Que la de Bruch-Pagan también. Y acá hay muchos para hacer. Entonces, lo ideal sería preguntarse, bueno, ¿para qué voy a hacer programación matricial? ¿Para estimar esto? Bueno, entonces sí es necesario programación. ¿Sí? Entonces, es dependiendo de lo que tú quieras como investigador, ¿sí? Dependiendo del objetivo. Bien. Acá alguien me hizo una súper pregunta y vamos a terminar con esto. ¿Listo? Me dice, bueno, ¿y cómo hago para hallar el p-value? Listo. Entonces, voy acá otra vez a meterme a Mata. Entonces, teníamos beta, teníamos esto, teníamos, teníamos beta, el operador column, dividido esto. Muy bien. Entonces me dice, bueno, ¿cómo calculo el p-value? Entonces, el p-value, ¿cómo se hace? Siempre vamos a utilizar ¿qué tipo de distribución? La T, ¿cierto? Y siempre se hace a dos colas, ¿cierto? Porque la hipótesis nula es que es igual a 0 y la negación es que sea diferente. Y acuérdense que cuando vamos a hacer pruebas de hipótesis, las colas siempre están incorporadas en la hipótesis alternativa. Al ser diferente, son dos colas, ¿cierto? Entonces, 2, ¿cierto? ¿Y qué estadístico? T. Entonces, necesitamos decirle los grados de libertad. Ya sabemos que los grados de libertad es n menos k, ¿cierto? Y acá obtenemos el valor absoluto de esto mismo. Esto mismo. Aquí está. Y ya tendré acá. Esto, y yo creo que me hace falta otro paréntesis. Vamos a mirar. Beta. No, sí me hace falta otro paréntesis. Bueno. Me está haciendo quedar mal Mata. Yo creo que... míralo aquí. Ya está. Míralo. Sería este procedimiento para calcular tus p-values. Y míralos. Es esto, 0,0, mira, 0,0000, y esto sería 0.051, míralo, exactamente esto. ¿Bien? Bien, Simón, perfecto. Bien. Muy bien, entonces creo que acá terminamos. Espero que les haya gustado esta presentación.